cómo empezar a crear una vida increíble, una vida de sueño para este próximo 2025 y cómo empezar a crearla desde ya. O sea, cómo yo puedo hacer algo, ¿no? Hay cuánta gente me dice, Vanessa, es que no tengo dinero, pero me encantaría hacer. No, si no tienes dinero y te encantaría hacer, tienes que ver que lo más valioso que tienes ahora mismo no es el tema económico, sino que eres tú. Lo que pasa que te has quitado tanta importancia y tanta valía que has pensado que no vales nada. Entonces te parece que lo más valioso tiene que estar siempre fuera. Entonces cuando consigamos esto o aquello, nos vamos a hacer muy valiosos, no dándonos cuenta que quitándote tú la valía, lo que te va a traer la vida son experiencias que vuelvan a reafirmar una y otra vez la insuficiencia, la desvalorización y el desmerecimiento que tú crees. Fíjate en qué momento tú eriges el concepto acerca de ti. O sea, cuando tú empiezas a pensar quién eres y empiezas a dudar de las cualidades que tienes o no, y las dices algunas con mucha contundencia, como yo soy esto, ¿dónde se ha construido este yo soy eso? ¿Dónde se ha construido? Si te paras a pensar, todas las ideas que tienes acerca de ti son pensamientos que se han construido en base a lo que tú has venido viviendo de tu niñez, ¿sí? Entonces, si por aquellas circunstancias que tú has vivido, más que no se nos olvide el inconsciente familiar, la epigenética, o sea, la memoria, las lealtades que traemos aparte en nuestro histórico familiar, en nuestra familia, con nuestras ancestras y ancestros, si nos damos cuenta que somos la suma de todas esas memorias, lo que hemos vivido de pequeñas, más cuando estábamos en la barriga de mamá gestándonos, proyecto y sentido gestacional, más lealtades familiares, eso en suma viene a hablar de qué hay ahí en mí, ¿sí? Que tenga más posibilidades de que me suceda. En mi caso era clarísimo que yo traía en el árbol memorias de abuso, entonces era evidente que, bueno, que había más posibilidades que quizá en otro árbol genealógico de que a mí me tocara aquello. Entonces, pero eso quiere decir que cuando yo consigo hacerme responsable, de decir, bueno, es que a mí realmente, a tenor de todo lo que venía en mi histórico de familiar y personal, es normal que me tocara eso. Como a otra persona le van a tocar infidelidades o enfermedades diversas o lo que quiera que sea, ¿no? Cada una de las personas vamos trayendo unas memorias. La cuestión es, si yo me hago responsable y empiezo a estar proactiva con lo que me sucede, ¿cómo me cambia la película? O sea, ¿por qué estoy sufriendo yo hoy? Pues básicamente yo hace 4 o 5 años, cuando estaba sufriendo por el tema económico, principalmente, por ejemplo, pues podría decir que en ese momento lo que yo sufría era por el sentimiento que tenía de incapacidad, o sea, esa era mi identificación, no era en sí mismo por la escasez económica del momento, que eras también, no, era la consecuencia, era el efecto, no era la causa. La causa era el gran, grave, hondo, profundo sentimiento de desvalorización que yo tenía, de sentir que no valía nada, de sentir que pues encima me sentía culpable de haber cometido muchos errores, de haber hecho cosas mal, etcétera, etcétera. O sea, y era como un mare magnum de estadio emocional que calibraba en vergüenza y culpa y mucho miedo de a ver qué iba a acontecer después, ¿no? Pese a que siempre tuve un pozo de confianza, ¿eh? Eso es verdad, que siempre había algo que me decía, tú tira y sigue, que hay camino para caminar, aunque tú ahora mismo no lo veas, ¿no? Y eso os lo confirmo, o sea, tenéis que seguir caminando porque siempre hay camino. Lo que pasa que al principio pues a veces no se ve, pero si empezáis a caminar, va a haber energía que os mueva hacia un sitio o hacia otro, o sea, vais a empezar a ver líneas en el suelo y señales claras y evidentes, pero para eso os tenéis que mover, porque hay gente que me llega y se queja de que no ve nada y que está en un periodo de un proceso de estancamiento increíble. Y les digo, ya, pero es que estás metida en ese bucle de pensamientos acerca de ti absolutamente victimizados del pasado y desde ahí no vas a salir. ¿Por qué no vas a salir? Porque es imposible. Tú no puedes salir de un concepto que además lo tienes vigente porque lo estás forzando, porque no quieres soltar el pasado, no quieres soltar la idea de ti que tú has construido en base a lo que has vivido en el pasado y a esas memorias que traemos de la familia. No lo quieres soltar. Primero, porque la primera parte es que mucho me encuentro con que no sabéis ni qué traéis, ¿sí? La mayor parte, como es inconsciente, hay una parte que hemos rechazado de nosotros mismos y entonces está metida en nuestra propia sombra, como decía Carl Gustav Jung,
y esa parte de sombra tú no la puedes ver. ¿Cómo se va a manifestar? A través de lo que yo proyecto y la manera en la que yo me relaciono y demás con los demás. Ahí es donde puedo empezar a ver mi sombra. Pero realmente, entonces, para poder hacer algo con esto es, primero, voy a ir a conocer esta parte de mí que yo no conozco, voy a empezar a extraer esa mina, ¿no?, de oro de sombra que tengo, me voy a encontrar con ella, voy a hacer las paces, la voy a traer a la conciencia, voy a querer hacer algo con ello, principalmente es hacerme responsable. Si yo me hago responsable de lo que yo me he contado que soy, en base a mis vivencias y demás, responsable no es que te llenes de culpa, eso ya lo has sabido hacer solito o solita y lo has hecho de maravilla y te ha servido para sufrir básicamente, o sea que tienes que ver que la culpa simplemente es una confusión mental de cuando una persona siente que ha hecho algo en vez de darse cuenta que lo ha hecho en base a haberse pensado mal, simplemente, ¿vale? Pero tendemos a esto, ¿no? Al final tendemos a querer echarnos la culpa y entonces a castrarnos y a dejarnos manipular a través de la culpa o manipular a los demás. La cuestión es que desde ahí vas a poder hacer o crear una vida soñada, vas a poder hacer una vida maravillosa en la que te puedas permitir estar en un sitio donde estés disfrutando, donde puedas conectarte y ponerte tus propios horarios, donde puedas vivir como quieres, donde puedas aprender incluso a ser, como yo digo, velita de otras muchas personas y que estés aportando a que otras personas se sientan bien. Fíjate qué lujo, qué maravilla. Esto es lo que yo hago cada día, conectar a las personas con su propósito, que vayamos al pasado a que se vean qué hay, qué llevan y ayudarles a desidentificarse y a construir esa imagen del yo más elevado que ellos quieren ser y que en algún momento de su vida se atrevieron a soñar y luego se pensaron que ya era imposible, que con ellos esta película no iba. Entonces, qué querencia, cuántas personas me encuentro que están deseosas de quedarse en su imagen viejuna del pasado. O sea, qué querencia con no movernos de esa imagen. ¿Por qué? Porque movernos de esa imagen que hemos erigido en el pasado, con todo lo que nos hemos dicho, nos parece que es como si nos estuviéramos tirando a la basura y estuviéramos diciendo que todos nosotros no valemos. Es que no es eso. O sea, yo no digo eso. Yo digo ir al pasado para estar con lo que haya que, sí, hay que estar con algo que duela, etcétera, etcétera, pero que entender que va a doler mucho más si no sabemos salir de aquello, si siempre estamos enfocadas en estar allí. O sea, entonces no tiene ningún sentido que estemos allí. Porque cuando tú estás permanentemente eso con la mirada hacia atrás, hacia el pasado, o sea, es el antiavance, es el me siento bloqueada, es el siento resistencias. No, las resistencias son porque te da pánico mirar hacia adelante y entonces es más cómodo para ti porque tienes más costumbre de mirar hacia atrás, ¿sí? Entonces de ahí nos empiezan a emerger los miedos y demás. Si yo me permito empezar a crear un pensamiento, o sea, el más alto pensamiento acerca de mí misma, o sea, fíjate, os voy a plantear una dinámica para que si queréis hagáis y podéis cambiar absoluta y radicalmente las excusas que os contáis y empezáis a crear una versión más elevada de vosotros mismos. Y os invito a que hagáis, yo me he hecho aquí para poderos decir, como una especie de cuadrante, el dónde estoy y poner y dónde quiero estar, ¿no? O sea, si yo me veo dónde estoy ahora y pongo pensamientos, palabras y acciones de lo que yo estoy viviendo ahora, y lo podéis hacer además en general, como estáis viviendo en cada una de las áreas, y dónde quieres estar, o sea, y lo mismo, o sea, y qué pensamientos, palabras y acciones debieran acompañar el donde quiero estar. Si donde quiero estar va a requerir una manera de pensarte diferente, es ese tu más alto pensamiento que vas a necesitar acerca de ti mismo o de ti misma. O sea, te tiene que quedar claro una cosa: si tú estás en déficit económico, si tú estás ahora mismo en necesidad en todas las áreas, si tú estás ahora mismo sintiéndote eso insuficiente o que te das lo justo para llegar a cubrir los gastos y tal, estás en carencia. Entonces, si estás en carencia, primero, por eso digo de ahondar en cuáles son las causas que hacen que estés en carencia. Está muy bien ir para eso al pasado, pero luego traerlo aquí y empezar a trabajar con esta imagen y empezar a crear una imagen nueva de donde yo quiero estar. Y qué pensamientos, qué palabras y qué acciones
vamos a necesitar para soportar esto. O sea, si yo empiezo a plantearme qué es lo que quiero, entonces me empiezo a enfocar no en quien creo que he sido y quien creo que soy en base al concepto ese viejuno del pasado, que es muy fácil, lo vais a ver en el dónde estoy ahora en la actualidad. Dónde estás es todo el pasado. O sea, vas a poner los mismos pensamientos que si vamos 5 años atrás, básicamente te piensas de la misma manera, 10 años atrás de la misma manera y así sucesivamente hacia atrás. Se dice que los primeros 9 años generamos experiencias nuevas y a partir de 9 años son ciclos de 9 en el que no paramos de repetir. La cuestión es que entonces te plantees si dónde estás te gusta, lo primero. Y luego yo me haría otra pregunta, si a fecha de lo que tú veas este vídeo, si a fecha del día de hoy, ¿sí? Te has hartado ya de vivir la vida que vives y quieres empezar a volver a hacer que surjan tus sueños, o sea, a crearlos, básicamente, ¿sí? Entonces, eso va a requerir, para manifestar eso, de poner muy claro el dónde estoy y el dónde quiero estar, con estas 3 opciones de pensamientos, palabras y acciones, que han venido acompañando al día de hoy. En la parte de, si lo hacéis así como os digo, el cuadrante de la izquierda, que es donde estoy a día de hoy, y nos va a hablar de la imagen de ti del pasado, eso si lo haces bien, te van a salir una cantidad de creencias limitantes increíbles. Y vas a ver por qué hoy no estás donde dices después que te gustaría estar. Porque realmente te vas a dar cuenta que la vida es muy justa. La vida te deja donde tú quieres estar realmente, en base a la información que tienes grabada en el inconsciente. Y me explico. No es que lo que te pase se te está merecido, ni mucho menos. A mí, con 7 años, unos abusos no son merecidos, ¿verdad? Pero sí que es verdad que la vida es justa y te da lo que es. ¿Por qué? Pues si yo traía una información de abuso por todas partes, en mi inconsciente familiar inclusive, ¿qué iba a experimentar? Si tenía todos los boletos, ¿verdad? O sea, esto es hacerse responsable, en mi historia, ¿eh? Yo digo mi historia. Cada uno tiene que ver la suya y hasta qué punto quiere hacerse esta parte de responsabilidad, la quiere asumir o no. La cuestión es, si yo tomo responsabilidad en mi historia, ¿me voy a sentir victimizada y chiquitita? ¿O voy a sentirme creadora de mi propia vida? Y podré empezar a cambiar cosas. Si yo me sigo acogiendo a cómo me va hoy pensando que el resultado de cómo vivo hoy es lo que es porque no puedo cambiar nada, ¿tú crees que realmente entonces te vas a permitir el cambio? ¿Tú crees que realmente te vas a poder abrir a un mundo de posibilidades? ¿Sabes dónde se encuentra el mundo de posibilidades? Estamos en la 3ª dimensión, el mundo físico. Tenemos el subconsciente, la 4ª dimensión, donde tenemos la información de quien creemos ser, ¿sí? Con eso se forja la 3ª dimensión y vivimos lo que vivimos. O sea, se materializa en 3ª dimensión en base a esos pensamientos, ¿no? Creencias que tenemos ahí en el subconsciente. Y esto es lo que primero tenemos que sacar, la información de qué tengo ahí en el subconsciente para ir cambiándola, ¿sí? Y luego la 5ª dimensión es el mundo de todas las posibilidades. Pero como yo me voy a abrir a una posibilidad que ahora mismo ni huelo, si pienso que no existe para mí. O sea, cuántas personas me han venido, les empiezo a trabajar con ellas y me doy cuenta que no se permiten ni siquiera pensar, pero ni siquiera soñar, en una vida más ideal, porque ya les abruma, porque se meten en modo, no, esto para mí es que no puede ser. ¿Por qué? Porque piensan que la realidad que están viviendo en el momento es la que debe ser. Si yo me hubiera quedado con esta idea, no estaría viviendo una vida absolutamente diferente, habiendo cambiado mi actividad laboral, habiendo cambiado absolutamente todo, habiendo dejado atrás el lugar donde vivo y habiendo cambiado de zona, estando aquí, mirad, las vistas, aquí estoy prácticamente en la terraza y con vistas al mar y a la montaña también, etcétera. Yo no estaría hablando desde aquí, estaría hablando desde un piso pequeño en el que veía el monte y una rotonda con mucho tráfico y que era donde yo vivía antes. Si a mí yo de antes le hubieras preguntado, oye, resulta que cómo te atreves a hacer un cambio, te atreves a hacer un giro y ver una realidad diferente, y tú vas a vivir en una zona de playa holgadamente, abundante y pudiendo ir a los mejores sitios de aquí y disfrutar y hacer tu oficina donde te dé la gana.
Y tú hubieras dicho, ¿qué dices? O sea, ¿se te ha ido la chaveta o qué? Entonces, eso es lo que pensáis, que cuando hablamos parece que para vosotros no está en la realidad. Quiero que sepáis que sí está y es mucho más simple de lo que pensáis. Pero tenéis que empezar a pensar y abriros, y aquí está la gracia de que hay una posibilidad de una quinta dimensión para vosotros también, que simplemente hay que crearla. Y hay que empezar a crearla ayudándonos, por supuesto, de la tercera dimensión, de los actos que hacemos. Porque en base a lo que yo hago, o sea, yo cada día me levanto a las 5 y pico de la mañana y yo me pongo a estudiarlo primero y luego me voy al gimnasio y luego ya entro con una rutina. También trabajo mucho con, evidentemente, mis propias emociones porque trabajo con vosotros, o sea, tengo que estar alineada con lo que digo, pero sobre todo, o sea, es... que estoy con un foco increíble cada uno de los días en ese yo ser ejemplo y yo ser hoy mejor que ayer y así sucesivamente, o sea, y mañana mejor que hoy. ¿Por qué? Pues porque es la obligación, o sea, si quiero estar en contribución y cada vez que tengáis resultados más rápidos, será en base a que yo tenga un nivel de conciencia cada vez más elevado para que podáis tenerlo vosotros, porque si yo tengo claridad absoluta os la voy a trasladar y lo vais a sentir muy fácil. Entonces, lo que el otro día una de las chicas, de mis chicas, me decía, Vanessa, el tema ese tocamos hace, imagínate, hace 4 meses, digo ya, pero es que yo no soy la misma y tú tampoco. Así que vamos a tocarlo porque igual tocamos una tecla que no hemos tocado y te va a venir muy bien. Y efectivamente eso fue así. Así que quiero que veáis que la vida os puede cambiar absolutamente, que pienses que está para ti el cambio y que es mucho más fácil de lo que tú te piensas. O sea, no te voy a vender humo, o sea, hay que hacer un trabajo evidentemente, sí, pero digo que es más fácil porque cuando yo me abro al mundo de posibilidades empiezan a suceder cosas y entonces son pequeñitas señales al principio que parecen muy tenues, pero luego se van convirtiendo cada vez más grandes si tú pones el trabajo. Es evidente que tú tienes que poner el trabajo. Si tú pones el trabajo, al final la cosa resulta y se te da absolutamente todo. Así que yo soy Vanessa Ruiz de Gauna. Te agradecería que le des un like, te suscribas, porque hoy no voy a parar de meter vídeos para elevar vuestro nivel de conciencia y ayudaros a dar una visión diferente a la vida y que podáis ver y podáis entrar en la sala Conócete quien quiera cambiar su realidad de primera mano con mi ayuda en este caso, y que vayamos uno a uno sacando todas esas creencias del subconsciente para que os podáis identificar con algo diferente. Yo lo estoy haciendo cada día conmigo y por eso puedo hacerlo contigo.